hay una cuenta que corresponde a un oficio que se recibió del Ministerio de Salud en el mes de junio, a fines del mes de junio, en respuesta a un oficio que se envió desde la comisión, bajo la presidencia de la senadora Pascual, respecto al tema de los objetores de conciencia en los establecimientos de salud, respecto a la interrupción del embarazo conforme a la ley 21.030. El Ministerio hizo llegar un documento bien extenso, región por región, respecto a los médicos obstetras, respecto a los anestesistas, respecto a los profesionales no médicos, desempeño en el pabellón, y respecto de los técnicos paramédicos. Viene toda la información que se les va a hacer llegar a usted. Ya. ¿Y eso queda en la página? Lo subimos a la página. Ya. Sí, presidente. ¿Sí? Sí. Nada más, presidente. Bien. Entonces, hoy día vamos a dar comienzo a la discusión, en particular del proyecto de ley que modifica el Código Civil y otras leyes, regulando el régimen patrimonial de la sociedad conyugal. Boletines 7567-07, 5970-18 y 7727-18 refundidos. Tengo una duda de procedimental. Las indicaciones están presentadas, porque hay una parte, dice, la segunda columna dice texto aprobado en general por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, ¿cierto? Presidente, eso fue aprobado en general por la comisión el enero, a ver si lo tengo anotado, enero del año 2022. Sí. Luego, presidente, están las indicaciones que se presentaron en su momento cuando todavía estábamos en esa con otras presidencias de la comisión, senadora Allende, indicaciones del expresidente Piñera y más senadores que presentaron y senadoras que presentaron indicaciones luego de la aprobación en general. Y las nuevas indicaciones son estas correspondientes al último plazo. Perfecto. La mayoría de ellas son del Ejecutivo actual. La primera la vamos a retirar. Perfecto. Entonces, la indicación de la senadora Núñez, senador Sangüesa, donde proponen reemplazar el vocablo administrador y administradora por otro, sí, porque... Lo retiramos. Perfecto. Sí. Retirada. Muy bien. Senadora Pascual. Disculpe, presidente. Primero que nada, saludar a todos los senadores, senadoras y a las asesoras del Ministerio de la Mujer y, por supuesto, a la Secretaría. Las indicaciones de la corporación anterior es la tercera columna. Sí, presidencia, expresidente Sebastián Piñera, principalmente. Pero también alcanzó el primer plazo de indicaciones que habíamos dado en esta comisión. Okay, sí. Perfecto, por eso es que está en esta. Correcto. Sí. Hay una mezcla de indicaciones de nosotros y del expresidente Piñera, y en las nuevas indicaciones están las indicaciones del presidente Boric y de nosotros. Ahora, ¿qué pasa con el texto aprobado en general, secretaria? Se lo pregunto porque hay una indicación que viene más adelante, un poquito más adelante, y donde nosotros eliminamos la frase. Pero tengo entendido que nosotros eliminamos la frase de acuerdo a lo que fue aprobado en general. Página, presidente. En la página 3. 3. Perfecto. Sí. Bueno, por ejemplo, ahí, presidente, es que entre medio aquí se dictó la ley de matrimonio igualitario, que modificó el Código Civil, cambió varias cosas. Y respecto de eso, justamente, lo que sucede aquí es que cuando se aprueba en general, ¿cierto?, este proyecto todavía no se publicaba la ley de matrimonio igualitario. Por lo tanto, el tema de quienes cometen adulterio
Cuando se aprobó en general decía, cometen adulterio el hombre o mujer casado que yace con persona que no sea su cónyuge. Pero ese texto, como le digo, fue modificado por la Ley de Matrimonio Igualitario y quedó en la página 3, primera columna, comete adulterio la persona casada que yace con otra que no sea su cónyuge. Está adecuada a los términos de que ahora se dice los cónyuges. Sí. No se dice ni hombre ni mujer, sino que dice correcto, los cónyuges. Por lo tanto, ahí esa indicación suya ya no tiene validez, como tampoco tiene validez la indicación que estaba aquí, que dice retirada, que es del expresidente Piñera, porque también cuando la presentan todavía no salía la ley de matrimonio igualitario. Consulta. ¿Y qué pasa con lo que fue aprobado por la comisión? Porque en la segunda columna dice texto aprobado en general por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género. Sí. Artículo 1 y hacía referencia a eso. Sí. Eso hay que entender lo que o se rechaza, se rechaza. Se rechaza porque nosotros le vamos a contar a la Cámara de Diputados qué estamos haciendo con esto. Y le vamos a tener que decir, ha rechazado el número 1 que sustituye el inciso segundo del artículo 132. Porque eso ya no tiene validez por la ley de matrimonio igualitario. Correcto. Entonces, habría que abrir, porque hay que reabrir el debate ahí en el sentido de, ahora en particular, rechazamos. En el fondo hay que reabrirlo para rechazarlo. Para rechazarlo. Sí. Exacto. Así es. Gracias. No, vamos a la primera página, presidente, si usted quiere va diciendo. Ya ustedes retiraron la primera indicación, ¿cierto? Esa está correcto, retirada. Seguimos con la número 2. Sí, aquí las senadoras Órdenes y Bodanovich y los senadores Chaguán y Lagos Weber, esta es una propuesta de modificación formal. Ellos aquí, esto no tiene que ver con la sociedad conyugal, pero proponen un arreglo formal a dos artículos, del Código Civil, y que corresponden a la ley que provocó la posibilidad de cambiar de apellido, cambiar de apellido de la madre o del padre. Por lo tanto, eso yo no sé, presidente, es muy formal, lo podríamos ver al último, según los resultados de toda la discusión que haya. Si lo único que proponen es que en vez de 58 bis y 58 ter, que así se estableció en la ley de cambio de apellido, proponen 58-2 y 58-3. Es solo eso. Ya. No hay ninguno de los patrocinantes de estas indicaciones. Entonces, propongo que las dejemos pendientes e invitarlos a ellos a que pudiesen explicar cuál es el sentido de cambiar la forma de numeración. Sí. Y en las otras son en el mismo tenor. El 130 bis por 131, 131 por 131-2 y 131 por 131. ¿Sí? Sí, ahí, presidente, sí. Se juntan dos cosas aquí. Uno es eso, en vez de usar la expresión bis, y lo otro es de fondo. ¿En qué sentido? En sesión del 10 de enero de 2022, la comisión, en ese entonces, aprobó agregar, a instancias de una indicación del Ejecutivo de la época, agregar este artículo. Este artículo. Eso está aprobado por la comisión en ese periodo. ¿Cuál indicación sería esta? Mire, es que no quisimos poner más cosas porque esto se iba a llenar de antecedentes y no se iba a entender nada. Entonces la explicación es hecha a través de este documento. El 10 de enero de 2022, claro, el Ejecutivo propuso agregar un artículo 130 bis. Y el 130 bis dice, los cónyuges gozan de iguales derechos. Lo que hace la senadora Orden, la senadora Dodano y el senador Lagos Weber es que ese artículo 130 bis que la comisión aprobó el 10 de enero de 2022 pasa a llamarse 131, artículo 131. Yeah. Y el artículo 131 actual
que dice: los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrarse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida, asimismo se deben respeto y protección recíproco, se convierta en el 131-2. Senadora Pascual. Sí, es lo mismo, es el mismo texto. Presidente, por su intermedio, preguntarle a la Secretaría si esta propuesta del Ejecutivo anterior correspondería o no que la ratificara el Ejecutivo actual para que pudiéramos efectivamente seguir debatiendo, porque entiendo que o sea, me refiero para poder, o sea, yo entiendo, comillas, que la propuesta de los senadores senadoras mocionantes, es formal en tanto numeración, pero sin embargo está basada en una propuesta anterior, del Ejecutivo anterior, que es de fondo y que me parece pertinente. Digamos, yo no tengo problema con aquello, pero deberíamos ratificarla para poder seguir ordenadamente, nada más que eso. Si se entiende lo que estoy preguntando, presidente. Sí, se entiende, pero yo también entiendo, senadora Pascual, que el plazo de presentación de indicaciones del Ejecutivo precisamente fue para, y de hecho se retiraron algunas del expresidente. En el fondo, ahí es donde el Ejecutivo hace el continuo del Ejecutivo, en el fondo, del Estado. Yo preguntaba por si acaso se hubiera no tenido a la vista esta en particular. ¿Grace? Sí, señor presidente. Efectivamente, lo que señala la senadora Pascual, en que esta indicación del 130 bis no se tuvo a la vista al momento de presentar las indicaciones, y así también solicitarle a la comisión, por su intermedio, reabrir la discusión respecto a indicaciones que fueron aprobadas, indicaciones presentadas por el Ejecutivo anterior, que fueron aprobadas por la Comisión. Se solicita reabrir esa discusión, toda vez que por un tema de coherencia en las indicaciones que se presenten en esta oportunidad se necesita poder revisarlas. Son, a ver, el artículo 134, el artículo 135, el artículo 136 y 137. Más el 130, efectivamente. Porque hay un tema de coherencia, señor presidente, que si quedase como está aprobado actualmente esas indicaciones, habría, por ejemplo, en el artículo 135, por ejemplo, la norma aprobada del artículo 135 con las indicaciones del 2021 se encuentra redactada en el artículo 136 vigente actualmente, con las indicaciones pertinentes actuales que eliminan las incompatibilidades de la sociedad conyugal con el proyecto de ley que busca la igualdad entre cónyuges. Por ejemplo, el 135 de las indicaciones presentadas en el 2023 se refiere a la supletoriedad del régimen de la sociedad conyugal, pero el aprobado con anterioridad no se refiere a eso. Y por lo tanto quedaría una laguna sin regulación, digamos, si seguimos en el orden que correspondería sin revisar las indicaciones ya aprobadas anteriores, señor presidente. Pero una consulta al Ejecutivo. Yo, en el comparado que tengo, esto me parece retirado, y está retirado por ustedes. Claro, porque nosotros, el Ejecutivo no tuvo a la vista que esas normas estaban aprobadas, esas indicaciones. Y ayer tuvimos acceso al comparado a través de Secretaría y ahí nos percatamos de que esos artículos que acabo de nombrar habían estado, o sea, fueron discutidos y aprobados con las indicaciones anteriores del Ejecutivo anterior, digamos. O sea, en el fondo, el problema no es la indicación del Ejecutivo anterior, es que esto está aprobado en el texto en general. Exacto. ¿Eso sería? Claro. Para simplificar el proceso, lo que yo solicitaría es que votáramos
porque para eso necesitamos unanimidad, que podamos reabrir el debate en particular del texto, digamos, de la segunda columna de lo que había sido aprobado en general, para poder ir haciendo las modificaciones correspondientes, porque hay cosas que están votadas y que las indicaciones nuevas vienen a cambiar. ¿En votación? Secretaria. Sí, para reabrir el debate. Sí, por unanimidad. Sí, Exacto. Aprobado. Bien, ¿qué hacemos con las indicaciones de los senadores, las senadoras Órdenes, Lodano y el senador Lagos Weber? Perdón, presidente, ahí entendí que el Ejecutivo quiere que se reabra el debate sobre este tema, el 130 bis. Los cónyuges gozan de iguales derechos. Y que las senadoras Órdenes, Bodanovich y el senador Lagos Weber lo quieren denominar artículo 131 y ubicarlo en el capítulo. Por lo tanto, pasaría a ubicarse en el título, obligaciones y derechos entre los cónyuges. Ellos están proponiendo que eso quede en el primer lugar de las reglas generales. Este 131 que ellos están proponiendo, que es lo que antes había aprobado como 130 bis, los cónyuges gozan de iguales derechos. Ese tema, presidente, el Ejecutivo propone reabrir el debate. Sí, con la votación reciente quedó reabierto todos los dos debates. Lo que vamos a acordar en estas indicaciones, para que porque el Ejecutivo también pidió revisarla porque no la habían tenido a la vista, las vamos a dejar pendiente para la próxima sesión y vamos a invitar también a los mocionantes para que puedan explicar las motivaciones de estas indicaciones. Entonces pasaríamos al artículo 132, al final de la página 2. Presidente, entonces como ahí ya se explicó, pero es bueno repetir. Mire, el texto aprobado en general sustituía en el inciso segundo del artículo 132 del Código Civil referido al adulterio, sustituía el texto que en ese momento existía y por lo tanto por eso proponían: cometen adulterio el hombre o mujer casado que yace con persona que no sea su cónyuge. Y así el expresidente Piñera proponía sustituir este mismo inciso diciendo: comete adulterio aquel que yace con persona que no sea su cónyuge. Pero el 10 de enero la retiró porque ahí fue publicada la ley de matrimonio igualitario, y la ley de matrimonio igualitario actualmente dice: comete adulterio la persona casada que yace con otra que no sea su cónyuge. Por lo tanto, presidente, lo que aquí correspondería en estricto rigor, porque todo esto en el fondo se le informa a la Cámara de Diputados en su momento, es que el número 1, que sustituía el inciso segundo del artículo 132, se rechace, porque eso ya está solucionado mediante la sustitución de ese inciso segundo por la ley de matrimonio igualitario. ¿En votación? Entonces el presidente pone en votación la propuesta de rechazar lo que se había aprobado en general y por tanto lo que había aprobado la Cámara de Diputados, porque eso ya está solucionado por la ley de matrimonio igualitario. Senadora Pascual. Aprueba. Senadora Allende. Sí. Senadora Núñez. A favor. A favor. Senador Provence. A favor. Presidente. ¿A favor? A favor. Por lo tanto, entonces, rechazado el número 1, aprobado por la Cámara. Luego, presidente, viene la modificación al artículo 134. Secretario, Sí, presidente. las indicaciones que están en la columna 3, entonces, bueno, la del presidente está retirada, sí, y la otra también la retiraríamos con la senadora Núñez. Sí. Sí, la senadora Núñez y el senador Sangüesa habían propuesto reemplazar la palabra considerar por valorizar. Esa la retiran porque conforme... ¿No? No, estamos en la página 3. Página 3. Sí. Página 3 al final, artículo 134. Sí, es que ahí está la indicación primero del Ejecutivo y después, a continuación viene...
Sí. ¿Cómo? Página 4, en la página 4 de la senadora Núñez y del senador Sangüesa para reemplazar la palabra considerar por valorizar. ¿La mantienen? Ya, perfecto. O sea, la mantenemos, pero queremos pedir que quede subsumida en la indicación del Ejecutivo, porque al final del día apunta a lo mismo. Gracias. ¿Si le parece al Ejecutivo? Sí, señor presidente, porque el Ejecutivo mantiene la palabra evaluar por una terminología del Código Civil. Y no es solamente esa palabra, digamos, la diferencia entre las indicaciones. Ofrezco la palabra. Por lo tanto, sí. Por lo tanto, En la página 3, última columna. ¿Cuál es la que vamos a votar entonces? Esta. Ya, esta. Ahí está. claro, la indicación del actual Ejecutivo propone reemplazar el numeral 2, ¿cierto? Y dice, agrégase en el inciso segundo del artículo 134, a continuación Columna 4, por si acaso. a continuación del punto final, que pasa a ser coma la frase, para lo cual deberá considerar, ahí habría que poner valorizar y evaluar el aporte que realiza el cónyuge que se dedica al cuidado de los hijos o del hogar común. Entonces, el artículo 130, claro, exactamente, y por lo tanto se sustituye la palabra considerar por valorizar. Perfecto. Presidente, entonces el artículo 134 quedaría así. Sí, dígame. Aquí. Deberá valorizar y evaluar el aporte que realiza, ¿o es mucho? Son sinónimos. Sí, son sinónimos. Sí, por eso, solo quiero que recojamos la indicación del Ejecutivo. Y yo cumplo con el objetivo de entender que valorizar es lo mismo. Yo había, permiso, presidente, por su intermedio, yo había solicitado reemplazar la palabra considerar por valorizar, pero entiendo que el Ejecutivo, al plantear, ¿cuál es la palabra del Ejecutivo? Evaluar. Obviamente se cumple con lo que estamos buscando, así que nos quedamos con la del Ejecutivo y entendemos, para no retirar nuestra indicación, subsumida en esa. Gracias. Secretaria, queda el texto como viene del Ejecutivo, entendiéndose subsumida la indicación de nosotros porque el término es sinónimo entre valorizar y evaluar, pero como en terminología del Código Civil se usa evaluar, vamos a dejar evaluar. Civil no se usa la palabra evaluar, se usa valorizar, por lo menos revisando la actual normativa. No será al revés. Presidente. Señor presidente, por ejemplo, la evaluación de perjuicio, el Código Civil utiliza la expresión evaluación y de hecho la doctrina y el desarrollo jurisprudencial en términos de indemnización de perjuicio no habla de valorizar, sino que de la evaluación. Y es por eso que el Ejecutivo prefiere no innovar en la terminología, si bien existen normas actuales, como lo conversamos con la asesora de la senadora Núñez, hay normas actuales que hablan de la valorización, preferimos mantener entonces la palabra evaluar, que es la terminología clásica. Sí, y si se ocupa valorizar o evaluar, ¿no? En vez de deberá valorizar o evaluar el aporte que... Hay una parte que usa evaluar y otra parte que dice valorizar. Entonces, dependiendo de de dónde está ubicado. A ver, señor presidente. Senadora, sí. Parece que la senadora Pascual quería decir algo. Sí, no, yo desde comprensión de lectura nomás, sin ninguna jurisprudencia detrás, digamos, pero me parece que si vamos a considerar la distinción que se hace, yo creo que el considerar es un verbo que considera una acción. Y la segunda
es si se avalúa o se valoriza. Por lo tanto, creo que el considerar no debe salir. La frase debiera mantener el considerar y, si así se estima, va a evaluar y o valorizar como quieran. Pero es ahí donde van las dos, la conjunción, no reemplazando el considerar. Esa es mi opinión, nada más. Por esas cosas de la vida, por esas cosas de la vida coincidimos, senadora Presidente. Pascual, ¿eh? Senadora Núñez. Sí, no, es que ese era el objetivo de nuestra indicación. Yo estoy disponible que se reemplace o por valorizar, como lo proponíamos, o por evaluar, pero el punto del considerar es lo siguiente. Pueden estar considerados los cuidados, pero para el caso de la administración de la sociedad conyugal lo relevante es valorizar estos, no considerarlos. Entonces, ojo, no vamos a terminar dejando de manera más débil, digamos, porque la orden o el mandato del legislativo sea solo considerar, lo pongo así, solo considerar, cuando el objetivo no es considerar, el objetivo es valorizar o evaluar o como quieran ponerle, pero no considerarlo, porque hay que valorizarlo. ¿Me explico? Sí, pero dice considerar y evaluar. Sí, perfecto. A ver, esta sería la propuesta de redacción. Agrégase en el inciso segundo del artículo 134, a continuación del punto final, que pasa a ser coma, la frase, para lo cual deberá considerar y evaluar o valorizar el aporte que realiza el cónyuge que se dedica al cuidado de los hijos o del hogar común. ¿En votación? Senadora Pascual. A favor. A favor. Senadora Allende. A favor. Senadora Núñez. A favor. Senador Proenz. A favor. Presidente. Aprobado por la unanimidad la propuesta del señor presidente. Artículo 135. Sí, presidente. Aquí estaba lo que anunció la representante del Ejecutivo. En disposiciones legales vigentes, el artículo 135 está en la primera columna. El texto aprobado en general lo reemplazó, diciendo, sí, por completo. Luego, el expresidente propuso reemplazar este artículo 135 de nuevo, y esta indicación en sesión del 10 de enero del 2023, esto fue la última sesión que se hizo en enero del 2023, se aprobó esta indicación. Los cónyuges serán obligados a suministrarse los auxilios que necesiten para sus acciones o defensas judiciales. Pero el actual Ejecutivo, en la línea de sus indicaciones, propone modificar el artículo 135 y propone reemplazar en el inciso primero la expresión que está subrayada y luego suprimir el inciso segundo del 135, y respecto del inciso tercero también suprime una frase, o sea, propone varias modificaciones. Al Ejecutivo le preocupaba que este 135 que se aprobó en la comisión el 10 de enero del 2023, los cónyuges serán obligados a suministrarse los auxilios que necesiten para sus acciones o defensas judiciales. Ese tema, presidente, está tratado y se contempla en la página 6. En la página 6. Tengo una duda, señora secretaria, porque yo lo que leo en el artículo 135 tiene que ver con el matrimonio al extranjero, exactamente. Es que por eso le digo, lo que pasa es que el texto aprobado en general, que venía de la Cámara, y luego la indicación del expresidente Piñera, son temas, o sea, ellos aquí cambiaron el tema respecto de qué es lo que se estaba aprobando antes. Perdón, la indicación cambia el tema de lo que estaba tratando el texto aprobado en general. Por lo menos en la primera parte, los cónyuges serán obligados a suministrarse los auxilios que necesiten para sus acciones de defensa judiciales.
Pero, señora secretaria... Sí, y ahí reemplazan, eso- y ahí reemplaza, pero no, es- y ahí reemplazaban el artículo 135 entero. pero eso está retirado. Por lo tanto, lo que tenemos Está retirado, sí. es lo que está aprobado por la comisión. Ah, perfecto, ya. ¿Cierto? Perfecto, ya. Entonces, lo que hay que dirigirse a la indicación actual del Ejecutivo. Columna 4. Columna 4. Porque está retirada. Sí, sí, sí. Y además hay una indicación suya, presidente, y de la senadora Núñez, en que ustedes, claro, ustedes la están retirando esa, porque eso ustedes estaban pensando en el texto aprobado en general, pero ese tema se va a tratar más adelante. ¿La hemos retirado entonces? La dan por retirada, sí. Ya. Entonces, ahora sí, nos presidente, quedaría nos la queda nos la queda indicación del Ejecutivo actual. Nos queda la columna 1 y la 4. Exacto, la columna 1 y la columna 4. Entonces, el Ejecutivo propone reemplazar este número, ¿cierto?, que se había aprobado en general, por lo siguiente. Modifícase el artículo 135 en el siguiente sentido. Entonces, reemplazan en el inciso primero la expresión, la que está subrayada aquí en la primera columna. Reemplázase y toma el marido la administración de los de la mujer según las reglas que se expondrán en el título de la sociedad conyugal por... Así quedaría. Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, la que se administra de conformidad a lo dispuesto en el título de la sociedad conyugal del libro cuarto. Esa es la primera propuesta. Porque después, más adelante, ¿cierto?, se regula este tema de la sociedad conyugal, la administración de la sociedad conyugal. O sea, ¿cómo quedaría? Quedaría así. Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, la que se administra, la sociedad, ¿cierto?, de conformidad a lo dispuesto en el título de la sociedad conyugal del libro cuarto, que está más adelante, presidente. Esa sería la primera propuesta de esta indicación. ¿La pone en votación o lo vemos todo? La segunda es eliminarlo. Suprimir el inciso segundo, que es justamente el tema de los matrimonios. Ah, Y después viene la C. y después, claro, después viene la letra C, que suprime en el inciso tercero lo que está subrayado. Tratándose de matrimonio entre personas del mismo sexo, casadas en país extranjero, solo podrán pactar el régimen de participación en los gananciales. Eso se propone eliminar y quedaría, los que se hayan casado en país extranjero se mirarán en Chile como separados de bienes, a menos que inscriban su matrimonio en el registro de la primera sección de la Comuna de Santiago y pacten en ese acto sociedad conyugal o régimen de participación en los gananciales, dejándose constancia de ello en dicha inscripción. Página 5, senadora, primera columna. Sí, eso está retirado. Creo que la podemos votar en una sola. Ya. Grace. Solo para precisar, en la página 4, en la última columna, cuando se señala suprímese el inciso segundo, la letra B, es el inciso segundo de la primera columna. Sí, correcto. ¿Sí? Lo Ya. dijo. Sí, Eso. sí, porque la propuesta de ustedes es modificar el artículo Exactamente. Solo para que no 135. quede duda. Sí. Perdón, ustedes reemplazan el número que se había aprobado en general. Es que eso faltó a lo mejor decirlo antes. La indicación del Ejecutivo propone reemplazar lo que se había aprobado en general. Y por lo tanto, se dirige al 135 Senadora Allende. vigente. ¿Pueden explicar más esta situación de los matrimonios entre personas del mismo sexo? Eso. Solo podrán participar la participación en los gananciales. ¿Cuál es la razón de esto? Le vamos a pedir al Ejecutivo si puede explicar la indicación en su Sí. concepto. Senadora Senadora Pascual. Sí, también para preguntarle por su intermedio, presidente, al Ejecutivo, si la eliminación del segundo inciso original, digamos, de lo aprobado en general que viene de la Cámara, implica, implica no volver a retomarlo, porque, se elimina y se elimina de todo el resto de la tramitación, porque en definitiva es el matrimonio del mismo sexo, que ya le permite lo que es. Porque hasta ahora tenemos matrimonio del mismo sexo solo con separación de bienes o participación en los gananciales. Y por lo tanto, al eliminar el segundo inciso, se elimina de toda esta tramitación y por lo tanto, el matrimonio del mismo sexo también podría pasar a ser en sociedad conyugal. Esa es la pregunta. O sea, para que quede súper, hiper claro.
Señora Grace. Por su intermedio, señor presidente, efectivamente, con las modificaciones y las indicaciones que se presentan por el Ejecutivo, el matrimonio de personas del mismo sexo van a poder optar entre sociedad conyugal, separación de bienes y participación en los gananciales, quedan en igualdad de condiciones. Perdón, presidente, y solo la diferencia sería en el caso de que fuera un matrimonio del mismo sexo en el exterior, que le quedan solo dos regímenes, si entendí o no. La letra C, ¿a eso se refiere, senador Abascal? Sí. Sí, porque la letra C hace una diferencia, Pero eso pero eso se elimina. Se elimina porque el matrimonio ahora, el matrimonio es uno solo. Sí, estábamos. Sexo, o sea, digamos, de sexos diferentes, tienen las tres opciones. Sea en Chile o sea en el extranjero. Para ser claro. Exacto, sí. Lo que pasa que, a ver, en el entendido me parece que hay duda en el Ejecutivo. este proyecto de ley viene de larga data y entre medio está el matrimonio igualitario. Por lo tanto, hay que, en el texto, y ahí yo creo que la Secretaría va a quedar autorizada a poder modificar aquellas cosas que se nos puedan pasar por A, B o C, porque es en el entendido que el matrimonio hoy día es uno solo. Sí, sí. Eso, pero perdón, yo no sé si metodológicamente deberíamos estar guiándonos por las indicaciones del Ejecutivo actual, porque esto me está confundiendo mucho, porque como tenemos indicaciones, como dice bien, que tenemos un proceso de larga tramitación, nos estamos complicando. Yo no sé si es factible entrar directamente con las indicaciones del Ejecutivo actual y debemos por superar las otras. Lo que pasa es que... Pero en todo caso, perdón, para terminar, si quiero saber si efectivamente entendimos, tanto la senadora Pascual y yo, lo mismo. Sea en Chile o sea en el extranjero, matrimonio, sea igualitario o no sea igualitario, tienen la opción de los tres tipos de regímenes. ¿Es eso? ¿Sí? Señor presidente, solo para hacer la precisión, todo matrimonio celebrado en el extranjero, independiente del sexo de los contrayentes, se reputa separado de bienes, que es la regla general del Código Civil, efectivamente, y que podrán optar efectivamente a los demás regímenes patrimoniales una vez inscritos acá en Chile en el registro civil, digamos. Pero todo matrimonio, todo tipo de matrimonio celebrado en el extranjero se reputa separado de bienes. ¿Y eso por qué? El Código Civil desde sus inicios establece que la separación de bienes es el régimen para los matrimonios celebrados en el extranjero. Presidente, si permite. Ok, esa es la explicación porque viene del Código Civil, pero la pregunta que le hago al Ejecutivo es si eso tiene sentido. ¿Por qué no lo tratamos de modificar? ¿Por qué tendría que un matrimonio celebrado extranjero tener que dar por hecho que va a ser con separación de bienes? ¿Por qué tendríamos que esperar que fuera inscrito en Chile para que recién pudiera optar a la sociedad conyugal u otra? Porque puede que las normas sean distintas en el país de allá. Exacto. Pero, Exacto, porque pero yo no sé si las normas una vez favorecen o todo lo contrario. A ver, ordenemos. No entiendo. como régimen supletorio, cuando se inscribe efectivamente en nuestro país, se puede establecer el régimen de sociedad conyugal. Exacto. O el régimen de participación en los gananciales. Si no está inscrito, se reputa separado de bienes, también tiene que ver con una protección a los acreedores, a terceros, para que, por ejemplo, un cónyuge que se casa en el extranjero no mezcle, por ejemplo, sus bienes al patrimonio social, por ejemplo, para evitar fraude a acreedores o a terceros. Eso es, por ejemplo, una de las razones que el legislador, en este caso el Código Civil, ha tenido en cuenta para establecer el régimen de separación de bienes como el régimen para los matrimonios celebrados en el extranjero, por ejemplo. Eso es solamente en los matrimonios que se realizan en el extranjero. Ya. Nuestra secretaria quiere hacer una aclaración. Mire, con la ley de matrimonio igualitario,
el artículo 135, en el inciso segundo, se modificó. Y miren lo que dice. Lo dispuesto en el inciso anterior, que es el tema de por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bien entre los cónyuges, dice, no será aplicable a los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo. Esto lo metió la ley de matrimonio igualitario. Las que, por el hecho del matrimonio, se entenderán separadas totalmente de bienes, sin perjuicio de la facultad de optar por el régimen de participaciones gananciales en las capitulaciones matrimoniales o de sustituirlo por este durante la vigencia del matrimonio en conformidad a lo dispuesto en el artículo 123. Eso mismo, pero el Ejecutivo suprime ese artículo porque como ahora el matrimonio es uno solo, no se hace distinción, no se dice matrimonio entre hombre-hombre, mujer-mujer, sino que ahora es un solo matrimonio. El Ejecutivo actual dice, suprímese ese inciso, porque como es un solo matrimonio, mantiene la norma actual que dice, los que se hayan casado en un país extranjero se mirarán en Chile como separados de bienes, a menos que inscriban su matrimonio en el registro de la primera sección de la Comuna de Santiago y pacten, o sea, en el fondo validan su matrimonio en Chile. Entonces dice, lo inscriben, lo valido, ¿cierto? Pero ahí tienen la oportunidad de pactar, si quieren, sociedad conyugal o régimen de participación en los gananciales, dejándose constancia de hecho en dicha inscripción. Si no, siguen siendo separados de bienes. Eso es lo que, y el Ejecutivo propone, como suprime el inciso tercero una frase, propone que esto se mantenga. Eso es, presidente. Ofrezco la palabra. En votación. El presidente pone en votación entonces la indicación del Ejecutivo, que son 3 letras, senadora Pascual. A favor del reemplazo y de las 2 supresiones que se proponen por el Ejecutivo. A favor. Senadora Allende. A favor. Senadora Núñez. A favor. A favor. Senador Proens. A favor. A favor. A favor. Presidente, a favor. Aprobada por unanimidad esta indicación del Ejecutivo. Presidente, ahora hay que ir a la página 6. Sí. Aquí, como pidió la senadora Allende, presidente, vamos a ir hablando de la indicación del Ejecutivo y si hay alguna Sí. duda, vamos Lo que pasa, retrocediendo. secretaria, que Sí. si uno ve las indicaciones, el actual Ejecutivo retiró las indicaciones del Sí. anterior Ejecutivo, por Sí. lo tanto, tenemos que omitir ese... No decimos nada, ya, Exacto. perfecto. Entonces nos vamos directo a la las que estén indicación. retiradas, porque Las que estén retiradas. tengo entendido que hay otras que no están Hay retiradas. algunas que no están retiradas porque esas vamos a tener que votarlas. Exacto. Sí. Claro. Sí. Sí, ese vamos a tener que... Está pendiente ese en todo caso. Sí, quedó pendiente. Sí. Presidente, entonces aquí la indicación del Ejecutivo propone reemplazar el número 4 que se había aprobado en general, segunda columna, para reemplazar, perdón, ¿qué ha pasado ese número 3? Bueno, eso da lo mismo, para suprimir en el artículo 136 la frase que está subrayada. El marido deberá además, si está casado en sociedad conyugal, proveer a la mujer de las expensas para la litis que ésta siga en su contra, si no tiene los bienes que se refieren a los artículos 150, 166 y 167, o ellos fueren insuficientes. Presidente, esto está en relación con la idea general. El Ejecutivo tiene todo el derecho, pero antes lo último que quiero decir es que lo que quedaría del artículo 136 sería los cónyuges, matrimonio para todos, serán obligados a suministrarse los auxilios que necesiten para sus acciones o defensas judiciales. Esa sería la regla general y el Ejecutivo propone entonces eliminar la frase que yo había leído antes. Sí. Ofrezco la palabra. ¿El Ejecutivo? No. En votación. Primera columna, senadora. Disposiciones legales vigentes. Exacto. Sí. En votación. Senadora Pascual. Para la indicación que propone suprimir esa frase que está subrayada.
A favor, pero igual me gustaría si pudieran después aclararnos los artículos 166 y 167, que no es lo mismo que el 150, que es el patrimonio reservado. Entonces, sí, pues aclaremos. Exacto. ¿El Ejecutivo? Sí, por su intermedio, señor presidente, son otros patrimonios anexos de la mujer casada en sociedad conyugal. Las donaciones, herencias o legados que se hacen a la mujer con la condición expresa de que no sean administrados por el marido, los que se rigen por las mismas reglas del artículo 150. Ese es el artículo 166. Y el artículo 67 son los bienes que en las capitulaciones matrimoniales se han excluido en la administración del marido y que se sujetan a la administración de la mujer. Como el 150 se eliminan en las presentes indicaciones y este régimen, digamos, este tratamiento especial se elimina, por lo tanto, por coherencia, se suprime, digamos, el 167 y 167 en ese sentido. Ya la primera frase. Exacto. En el fondo quedan en igualdad de condiciones, ya que el marido no es el administrador de los bienes de la mujer. A favor. ¿A favor? Dada la indicación Presidente, por disculpe, unanimidad. perdón, ¿podría cambiar mi voto de abstención hasta no ver cómo queda bien lo que hicimos de cambio del patrimonio reservado? Disculpen, es que no me... Con la corrección del voto de la senadora Pascual. Entonces la senadora Pascual se abstiene respecto de esta indicación. Página 7, artículo 137. Aquí, presidente, el Ejecutivo no intervino, no retiró la indicación del expresidente Piñera, pero además está la indicación de las senadoras Órdenes y Bodanovich y del senador Lagos, que también coinciden con el expresidente Piñera en cuanto a derogar el artículo 137. El 137 actual, vigente, dice: los actos y contratos de la mujer casada en sociedad conyugal solo la obligan en los bienes que administre en conformidad a los artículos 150, 166 y 167. O sea, bienes propios, para decirlo en fácil. Con todo, las compras que haga el fiado de objetos muebles naturalmente destinados al consumo ordinario de la familia obligan al marido en sus bienes y en los de la sociedad conyugal, y obligan además los bienes propios de la mujer hasta concurrencia del beneficio particular que ella reportare del acto, comprendiendo en este beneficio el de la familia común en la parte en que de derecho haya ella debido proveer a las necesidades de ésta. Ofrezco la palabra. Sí. Ofrezco la palabra. ¿El Ejecutivo quiere explicar? Por su intermedio, señor presidente, se mantiene entonces la indicación del Ejecutivo anterior en cuanto a derogar el artículo 137, toda vez, al igual que en la argumentación anterior, se suprime toda vez que la hipótesis contemplada en la normativa establece que la mujer casada no tiene la libre administración de sus bienes, reconociendo patrimonios anexos, como lo señalé anteriormente, del 150, 166 y 167 para compensar dicha desigualdad. Por tanto, las indicaciones, al reconocer que existe una administración conjunta indistinta, se derogan esos patrimonios y, por lo tanto, el artículo 137 no tiene razón de ser, digamos. Ofrezco la palabra. Presidente, está perfecto porque Sí. tenemos que eliminar aquello que se está refiriendo a lo que ya eliminamos. No sé si me explico. O sea, a cada uno de los patrimonios, así que no tiene sentido que siga por eso. Claro, lo que yo entiendo es que como estamos generando la igualdad, todas aquellas que haya discriminación y que se refiera solamente al patrimonio de la mujer, se tiene que eliminar finalmente. Bueno, en votación. El presidente pone en votación entonces esta indicación que
propone derogar el artículo 137. Senadora Pascual. Me abstengo por la misma argumentación anterior y voy a cambiar mi voto después que veamos ese artículo. Correcto. Como queda. Gracias. Senadora Allende. A favor. Senadora Núñez. A favor. Senador Proens. A favor. A favor. Presidente. ¿A favor? A favor. Aprobado por 4 votos a favor, 1 abstención. Presidente, disculpe, aquí se aprueba la indicación del Ejecutivo anterior subsumida a la de los senadores porque es exactamente la misma, ¿no? Correcto. Presidente, después viene... A Artículo ver. 138. Sí, artículo 138. Aquí perdón. Ya, está retirada, Está perdón, retirada. presidente. La indicación del expresidente Piñera está retirada y el presidente de la República actual entonces propone reemplazar el número 6 por el siguiente. Derógase el artículo 138. Eso es lo que está proponiendo el actual Ejecutivo. El artículo 138 es el que está en la primera columna de la página 8, que tiene que ver con si por impedimento de larga o indefinida duración, como el de interdicción, el de prolongada ausencia o desaparecimiento, se suspende la administración del marido, se observará lo dispuesto en el párrafo 4 del título de la sociedad conyugal. Si el impedimento no fuere de larga o indefinida duración, la mujer podrá actuar respecto de los bienes del marido, etcétera, etcétera. Esto es entendiendo que existe la administración, sí, el 138. No, página 8. Página 8 propone derogar el artículo 138. ¿Qué pasa con la indicación del Ejecutivo que propone? Allá. Sí. Por su intermedio, señor presidente. Un segundo. ¿Terminó? Sí, presidente. Grace. Por su intermedio, se deroga debido a que esta norma dice relación con la administración extraordinaria de la sociedad conyugal, entendiendo al marido como ese administrador Como el en ese administrador. régimen especial. Por lo que en virtud del espíritu de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, se tiene que estar a lo dispuesto en las normas de administración de la sociedad conyugal y en el caso específico de la administración extraordinaria, por las normas generales. Porque esta norma dice relación con la administración extraordinaria del marido. Gracias. Senadora Pascual. Si entiendo, entonces, al eliminarse acá y quedar solamente regido por las normas de administración extraordinaria, cuando lleguemos a ese capítulo, tendría que quedar regido por las normas que definen al curador o curadora en esa sociedad. No queda predeterminado como acá. Eso es como lo que estoy entendiendo, ¿ya? Exactamente. Como que estamos viendo anticipado lo que... ¿Cuál es el que se vota aquí? La derogación del artículo 138. Página 7, presidente. Perdón, una pregunta antes de votar. Ya, derogamos Senadora eso. Allende. ¿Qué pasa si efectivamente existe un impedimento, una interdicción prolongada o no prolongada, digamos, del marido? ¿Qué sucede? Grace. Por su intermedio, señor presidente, efectivamente ahí rige la administración extraordinaria de la sociedad conyugal y el Ejecutivo en las indicaciones propone el nombramiento de un curador, de un ya. tercero. Ahí está la... Sí, lo que pasa es que en estas indicaciones como... en estas indicaciones puede ser la mujer y el hombre, o el hombre, sí. Pues eso, el término correcto puede ser uno de los cónyuges. Uno de los cónyuges, así es. Lo que pasa es que muchos de estos, las respuestas están más adelante. Eso la senadora Pascual explicó muy bien. ¿En votación? Senadora Pascual, entonces, esta derogación. Aprobada. ¿Pido la unanimidad? ¿Unanimidad? Ya, unanimidad. Sí, está retirada. Sí. Senadora Núñez, usted viene retirando, espérese. No, déjeme ver, espérese. En la página 8 sí. Sí, proponen retirarla, sí. Está bien. Retiran entonces en la página 8, la senadora Núñez con el senador Sangüesa habían propuesto ahí intercalar una frase, pero tenía relación si se mantenía este tema. Página 9 del comparado,
aquí nos encontramos con el artículo 138 bis. El texto aprobado en general establece que se deroga el artículo, propone derogar el artículo 138 bis y propone una fórmula ahí, 138-2. Las senadoras Órdenes, Bodanovich y el senador Lagos Weber proponen también derogar el 138 bis y el presidente de la República también propone sustituir ese número y diciendo, número 6, derógase el artículo 138 bis. Todos coinciden en Secretaria, que derogar. tengo una duda. Esto está aprobado por la comisión. Entonces, ¿esto otro no se caería porque ya está contemplado? Es que tienes razón, pero aquí lo que sí, la propuesta aprobada en general, que debiera quedar así, dice. Artículo 138-2, derogado. Yo creo que es más correcto, decir derógase el artículo 138 bis, nada más. Estamos todos de acuerdo en que hay que derogarlo. Claro. El derógase. Sí, Y con eso se cae lo otro. sí, lo sustituimos. O sea, lo sustituimos. además que queda subsumida la de los senadores. Así es, pues, claro. ¿En Así votación? Pido la es. unanimidad. ¿Unanimidad? Solo, presidente, Pascual. si me permite, esto se deroga, pero obviamente también quedaría a mejor resolución en el capítulo pertinente que veremos más adelante. ¿Sí? ¿Aprobado por unanimidad? Presidente, luego está, perdón, una indicación del expresidente Piñera está retirada y por lo tanto, que proponía derogar el artículo 139, por lo tanto, lo que se entiende es que el artículo 139 vigente subsiste. El marido menor de edad necesita de curador para la administración de la sociedad conyugal. No sé, porque no hay indicación de... No, pues está la indicación retirada por el presidente, por el expresidente Piñera. Senadora Pascual. Presidente, nosotros tenemos aprobado la prohibición del matrimonio con menores de edad, por lo tanto, cualquier artículo que hiciera referencia a cualquiera de los dos cónyuges, porque el 133 también habla de la mujer menor de edad. Por lo tanto, no deberían ninguno de los dos quedar, deberían estar derogados, por lo tanto, no deberían ser sujetos de indicación. ¿Sí? Grace. Sí, señor presidente, a través de su intermedio, efectivamente el 139 se encuentra actualmente derogado. De hecho, se explica en la página 10, en el pie de página número 5, que fue derogado por la ley 21.515, que prohíbe el matrimonio de personas menores de edad. Por lo tanto, no tenemos nada que hacer ahí. Artículo 140. Página 10. En la página 10, Artículo 140. sí, aquí, espérese. Esto no fue derogado, pero va a tener que revisar bien este tema. No, ya. Entonces, aquí el expresidente Piñera propone derogar el artículo 140. El texto aprobado en general lo sustituía, pero el expresidente Piñera propone sustituir a su vez este número por el siguiente. Derógase el artículo 140, que dice las reglas de los artículos precedentes sufren excepciones o modificaciones por las causas siguientes, y ahí viene toda una enumeración: la existencia de bienes familiares, el ejercitar la mujer una profesión, industria, empleo o oficio, la separación de bienes, etcétera. Sí. Ofrezco la palabra. El Ejecutivo, por favor. Mantiene la indicación. Se mantiene la indicación de derogar el artículo 140, toda vez que se aplica a normas que se encuentran derogadas y o modificadas con las presentes indicaciones.
se van a discutir más adelante también. Por lo tanto, por un tema de coherencia de texto, no podría continuar este artículo. Correcto. Ofrezco la palabra en votación Unanimidad, presidente. por unanimidad. Aprobada entonces Senadora la Pascual. indicación. Ahí sí. Sí, yo estoy a favor, pero si pudiéramos en la sesión siguiente, presidente, a lo mejor irnos a los nudos primero, a votar los nudos para saber después las derogaciones tienen absolutamente coherencia con lo que hemos definido, porque si no estamos... Me siento como derogando cheques en blanco. Perdón que lo diga así, pero a una apuesta que no tenemos... No hemos dado el debate de fondo cómo lo modificamos, entonces solamente eso. La entiendo, senadora Pascual, pero un poco el trabajo de los asesores con el Ejecutivo era precisamente que pudiesen ir clarificando esta duda para que tengan la explicación de dónde viene la corrección a lo que se va derogando. No está en el trabajo los asesores, por eso lo comento. Tengo la planilla aquí, dice 132, 134, 135, 138, 161, 162. ¿Qué hicieron? Si gusta, a ver, Digo, no tengo problema en votar esto, no, pero si no, pudiéramos pero, modificar para después ir o sea, viendo cómo... yo dije desde un principio que donde tuviésemos dudas, lo dejáramos pendiente para que en la próxima sesión lo traigamos clarificado y lo votamos rápido. Sí, pues este es un mensaje para todos, que en el fondo vayamos viendo todas las indicaciones, independiente de que tengan o no indicaciones, porque para ir teniendo el ordenamiento del texto. O sea, si vamos a derogar esto es porque viene una indicación que entonces que está eso nos clarifica a todos y podemos seguir, como decía la senadora Pascual, seguir el hilo del proyecto. Entonces, vamos a dejarla pendiente. ¿Qué hora es? Esta es compleja, así que habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta termina.